Ok, entonces cuando hablábamos de los datos secundarios, hablábamos de los criterios para seleccionar estos datos. Para seleccionar los datos secundarios tenemos que seguir rigurosamente 5 criterios muy particulares, que son disponibilidad de los datos secundarios, calidad de los datos secundarios, confiabilidad de los datos secundarios, actualidad y pertinencia de estos datos. Porque si nosotros empezamos a indagar información, vamos a tener información, datos secundarios muy antiguos, ¿ya? Vamos a tener datos secundarios no pertinentes, ¿ya? Vamos a tener datos secundarios de dudosa procedencia. Entonces, vamos a tener infinidad de datos, pero nosotros vamos a hacer lo posible para recolectar esos datos más pertinentes para nosotros. ¿Ok? Cuando hablamos de datos, tenemos que seguir esos criterios, ¿ya? Los criterios de datos. Primeramente, tenemos que ver el criterio número uno. A continuación, vamos a ver el criterio número uno. Antes de entrar a los 5 criterios, vamos a ver el criterio para evaluar los datos secundarios. ¿A qué nos referimos? Con las especificaciones. Entonces, es una metodología empleada para recolectar datos, ¿ya? Deben examinarse de manera crítica para identificar posibles fuentes de sesgo, ¿ya? Tenemos que identificar que esa fuente de sesgo no exista, en otras palabras, no exista la fuente de sesgo. En este tipo de consideraciones metodológicas incluye el tamaño de la naturaleza de nuestra tasa y la calidad de respuesta. El diseño del cuestionario y su aplicación. Entonces, nos está diciendo que nosotros para evaluar esos datos secundarios tenemos que ver que la persona que recolectó o el investigador que recolectó esos datos secundarios sí cumplió con todo el proceso científico de la recolección de la recolección de los datos, la clasificación de los datos, la interpretación de los datos, ¿ok? Entonces, que no hubo sesgo de ninguna clase, que no hubo sesgo de ninguna clase en esta recolección de datos. Para eso, nosotros vamos a aplicar estos 5 criterios de evaluación de los datos secundarios. Cuando hablamos de error, porque podemos tener error, vamos a hablar de error en la exactitud de los datos. Muchas veces hay error en la exactitud de los datos. ¿Por qué? Porque el investigador determina, ve si estos datos secundarios son acordes a nuestra investigación y si abordan o si se aproximan a lo que es nuestra investigación, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros lo sesgamos ahí. El investigador lo sesga, interpreta mal estos datos secundarios y los recolecta con objetivos que no se acercan a lo que es la pregunta de nuestra investigación. Entonces, pasa mucho esto. Por ejemplo, el muestreo, la recolección de datos, análisis, preparación del informe de proyecto. Entonces, puede haber que haya un error ahí. Entonces, nosotros tenemos que identificar esos errores. Y si no lo hay, no lo existiera estos errores, entonces esos datos son muy válidos para que nosotros lo utilicemos como apoyo. ¿Ok? El primer criterio. El primer criterio para evaluar los datos secundarios, el primer criterio. Cuando hablamos de primer criterio, hablamos de disponibilidad. Estos datos secundarios tienen que tener una disponibilidad de 24/7 en la actualidad, o sea, tienen que estar alocados en la nube. Ya, como ya todo ahora los libros son virtuales, las informaciones, la navegación, la investigación, todo es virtual, entonces nosotros tenemos que ver que esa información esté disponible para nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata la disponibilidad? Se trata de un acceso selectivo a unos datos, ¿ya? Que gracias al enmascaramiento ofrecen una visión de la realidad coherente, ¿ya? Coherente, sin perder la integridad de su estructura y a la vez respetando al autor. Muy importante.
Cuando hablamos de disponibilidad de datos, de información, quiere decir que esa información fue procesado por alguien más. Entonces, fue un investigador así como ustedes que hizo esa investigación, hizo ese proceso. Entonces, él lo tiene tal vez en alguna página. Puede ser que sea un individuo, ¿ya? O puede ser que sea, por ejemplo, datos gubernamentales, como lo son el INE, como lo son la Organización Mundial de la Salud, organizaciones benéficas, ya que hacen recolecciones de datos para medir en todo caso la calidad de vida, ¿verdad? Y cuando hablamos del Instituto Nacional de Estadística, INE, en Bolivia, vemos que nosotros podemos entrar a la página del INE. Entramos a la página del INE y nosotros podemos entrar a la hora que nosotros querramos. Y esa información va a estar 24/7, ¿ya? Podemos entrar a la hora que nosotros veamos conveniente. Una vez que entramos ahí, tenemos, muy importante, tenemos lo que es la información que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, la población de X barrio, la población del barrio Lucerito, la población del barrio tanto, la población del otro barrio. Entonces, nosotros podemos en todo caso, podemos acceder a esa información. ¿Ok? Y no tenemos restricciones, o sea, está todo está 24 horas del día y 7 días a la semana. En cualquier momento pueden, este, pueden entrar y recolectar esa información de la página del INE. Entonces, en el primer criterio tenemos que ver la disponibilidad de esos datos secundarios. Entonces, criterio, disponibilidad. Muy bien. Vamos al segundo criterio. El segundo criterio es la calidad de datos. ¿A qué se refiere con calidad de datos? Entonces, se refiere a calidad de datos a los procesos técnicas, ya, a los procesos científicos de recolección, a las técnicas de recolección, porque ya les mencioné que en algunos libros algunos autores lo mencionan como técnica de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos, ¿ya? Pero nosotros, o bueno, en mi persona, hacemos énfasis en que es las herramientas de recolección de datos. Cuando hablamos de herramientas, le damos más énfasis, más que técnica, le damos énfasis de una herramienta, porque sin esa herramienta sería difícil recolectar estos datos, ¿ya? Entonces dice de las técnicas que utilizan, bueno, de las herramientas que utilizan, los algoritmos y operaciones, ¿ya? Encaminados a mejorar la calidad de estos datos existentes, ¿ya? En una empresa y organismo, ¿ok? Limpieza, vemos que en algunas páginas vemos cómo hacen limpieza de datos, ¿ya? Limpian los datos. Los datos que están de más o datos que están dañando alguna información valiosa, disciernen esos datos, ¿ya? Entonces, pasa eso para que en una página exista una calidad de datos, exista esa calidad de datos, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con calidad, que la calidad de esos datos, bueno, esos datos han pasado por un proceso, ¿ya? O por unas herramientas o por unas técnicas de recolección de datos que son técnicas, que son procedimientos científicos. Entonces, cuando pasan por ese procedimiento científico o por ese proceso científico, entonces ya son datos buenos, ya son datos de calidad, ¿ok? Entonces, a eso se refiere el segundo criterio, que el segundo criterio es la calidad. A eso va referido, ¿ok? Confiabilidad. Si tienen alguna pregunta de cualquiera de los puntos, escríbamelo en el chat, en los comentarios. Yo lo voy a ir leyendo al finalizar la presentación. Voy a ir leyendo y voy a ir respondiendo cada una de las preguntas. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. En los criterios de evaluación de los datos secundarios, la confiabilidad. El tercer punto es la confiabilidad. Ya vimos el primer punto, la disponibilidad, la calidad. Ahora vamos a la confiabilidad de los datos, ¿ya? Cuando hablamos de confiabilidad de los datos,
decimos que examina la experiencia, la credibilidad, la reputación y la honradez de la fuente. Entonces, ahí le damos confiabilidad cuando tiene credibilidad de esos datos. Por ejemplo, si nosotros entramos a la página del INE, ya vemos esos datos, estamos entrando a la página del INE. Entonces, con ser una institución reconocida, vamos a decir que tiene credibilidad esos datos. ¿Por qué? Porque el INE hizo un censo para recolectar esos datos, hizo el censo, hizo el proceso científico. Entonces, en empresas grandes, y hay empresas que se dedican exclusivamente a la recolección de datos, tienen que acudir al proceso y tienen que demostrar el proceso de cómo lo hicieron. ¿Para qué? Para que haya confiabilidad en estos datos. Muy importante, ¿ya? Vemos de la reputación que tiene estos datos son de dudosa reputación, son, bueno, ¿a qué nos referimos con reputación? A las personas que han utilizado estos datos, las personas que han utilizado estos datos y que han brindado un criterio al respecto de utilizar estos datos. También estamos hablando de la reputación. La honradez de la fuente. ¿A qué nos referimos la honradez de la fuente? En que esos datos está respetando la honradez, la fuente de esos datos. Entonces, si son datos secundarios, son de fuentes externas. Si son datos primarios, son de fuente interna, o sea, son de fuentes de ustedes mismos como investigadores, ¿ya? Entonces, tiene que respetar la fuente. Si, por ejemplo, yo saco un cuadro del INE y lo tengo que expresar en un documento, abajo del cuadro de INE tengo que poner fuente INE o fuente Instituto Nacional de Estadística, pero tengo que poner la fuente. Le estoy diciendo al que está leyendo o al que está viendo ese cuadro, esos datos yo no los recolecté, los recolectó ahí abajo, la fuente. ¿Quién los recolectó? Este señor, esta institución, ¿ya? El INE los recolectó. Entonces, ahí lo tenemos. Y ustedes tienen que respetar esa honradez. Eh, cuando hablamos que esta información podría, podría obtener al consultar a otros individuos. Podemos consultar a otros individuos y preguntarle cómo le fue con esos datos son reales, esos datos cumplieron con el proceso científico, esos datos no tienen sesgamiento, no tienen favoritismo. Entonces, consultando con otros individuos también podemos determinar la honradez. Y por ejemplo, en la mayoría de, de las páginas, en la parte inferior de la página, escriben comentarios acerca de los datos, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver la confiabilidad. Si la gente confía o no confía en esos datos. Y nos puede ayudar de mucho para obtener nuestros datos secundarios. Ya, muy importante eso. La fuente de esta información es muy importante. Entonces, estamos en el criterio número 3, la confiabilidad de los datos. Ya hemos hablado de la disponibilidad de los datos, ya habíamos hablado de la calidad de los datos, ahora estamos hablando de la confiabilidad. Nos vamos al punto número 4. El punto número 4 nos habla de actualidad. El criterio número 4 nos habla de actualidad. ¿A qué se refiere actualidad? Es probable, y me dice en la actualidad, que los datos secundarios no sean actuales, ¿ya? Y que el intervalo entre su recolección y su publicación sea largo, como sucede en el caso de los censos. Muy importante ese ejemplo, como sucede en el caso de los censos. Por ejemplo, en el caso de los censos, si nosotros tenemos yo quiero averiguar la población del barrio Casco Viejo de Santa Cruz, entonces voy a ir al INE y voy a tener información del censo 2012 y del censo 2001, ¿verdad? Entonces, si yo agarro el censo 2000 del 2001 para ver la población de ese barrio, entonces yo ahí no estoy cumpliendo este criterio de actualidad. No estoy cumpliendo el criterio de actualidad, que me está diciendo que los datos recolectados más actuales son los del año 2012. Sin embargo, yo estoy utilizando los del año 2001. No tiene actualidad. Entonces es muy importante esos jóvenes también. Es muy importante la actualidad en los datos. Que no sea muy antiguo, que, que no exagere en la antigüedad de los datos. Por ejemplo, si yo este año hago una investigación, recolecto datos
y al año lo publico y ejecuto esos datos, entonces no va a servir de nada, porque ya les dije, ya hemos hablado de que los datos son variables, de que los datos cambian, sufren cambio con el tiempo, a través del tiempo sufren algunas modificaciones o cambios, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que hablamos del criterio de la actualidad. No nos vayamos a olvidar el criterio de la actualidad, ¿ya? Ya. Además, tal vez los datos no se actualizaron con una frecuencia suficiente para los propósitos del tema, ¿ya? Puede ser también que exista eso, puede existir. Entonces, por eso el cuarto criterio es la actualidad. Si bien hablamos del primer criterio, que es la disponibilidad, el segundo criterio, que es la calidad, el tercer criterio, que es la confiabilidad, el cuarto criterio, que es la actualidad. Entonces tenemos que ver que esos datos sean actuales. ¿Ok? Entonces a eso se refiere con actualidad. Vamos al último criterio de evaluación. El último criterio de evaluación es la pertinencia. ¿Ok? La pertinencia. ¿Por qué hablamos de pertinencia? ¿Qué es la pertinencia? ¿Ya? Es cuando los datos tienen un apego aproximado a nuestros objetivos y que nos ayudan a canalizar nuestro problema con mayor claridad y precisión del caso, para así poder tener datos de alta calidad. ¿Ya? Muy importante esto, muy importante. ¿Ok? ¿Qué es la pertinencia? Le voy a dar un ejemplo de la pertinencia. ¿Ya? En el instituto hace falta a un docente de administración uno en el instituto. Supongamos así, se hace falta un docente de administración uno. Se publica, ¿ya? Se publica en las redes, en todos los medios de comunicación, se publica que se necesita un docente para dar la materia de administración uno. Y aparecen para este puesto, aparecen un profesional de administración de empresa, un profesional de contaduría pública y un profesional y ingeniero en sistemas. Ya, es decir, aparecen estos tres profesionales. Mi pregunta es, ¿cuál de estos tres sería pertinente para la materia administración uno? ¿Cuál creen ustedes que fue? ¿Mm? Respóndanme en el chat. Muy bien. El que es pertinente es el de administración. ¿Por qué? Porque su perfil es administrador de empresa, ¿verdad? Es el administrador de empresa. Entonces, para administración uno, el más pertinente, el más adecuado, el más apropiado es el docente de administración. Entonces, muy importante eso también. A eso se refiere con pertinencia. Y cuando nosotros hablamos de que nos ayudan a canalizar el problema, a entender el problema con mayor precisión, con mayor claridad, entonces hablamos de que esos datos entonces son pertinentes a nuestros objetivos, a nuestra investigación, son pertinentes. Y por eso ahí en la imagen les puse dos imágenes donde estos, a ver, veámoslo acá. Por ejemplo, aquí miren, de estas dos imágenes, ¿cuál será más pertinente para mis objetivos? O sea, ¿cuál se apega más a mis objetivos? La imagen número uno, ¿verdad? Porque esta imagen, si bien estos datos están dispersos, pero estos datos se apegan más a mi objetivo, a mi problema. No van al medio, pero son los que más se apegan. Sin embargo, estos datos están juntos, pero están muy alejados de mis objetivos. Entonces, a eso es lo que nosotros determinamos una pertinencia, jóvenes, ¿ya? Eso es una pertinencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya entendemos y ya vemos los criterios, ya conocemos los 5 criterios para evaluar los datos secundarios, ¿verdad? Los 5 criterios. El primer criterio, disponibilidad. El segundo criterio, calidad. El tercer criterio, confiabilidad. El cuarto criterio, ¿cuál es? El cuarto criterio. ¿Mm?
¿Cuál es el cuarto criterio, jóvenes? ¿Están durmiendo, no? ¿Están durmiendo? ¿Qué pasó? ¿Eh? La actualidad, pues. Los datos actuales, la actualidad de los datos. Y el último criterio es la pertinencia. Muy bien, recopilando. Disponibilidad, calidad, confiabilidad, actualidad y pertinencia de los datos. Los cinco criterios fundamentales para la recolección de datos secundarios. Muy importante. Entonces vamos a continuar. Combinación de información de distintas fuentes. Cuando hablamos de combinación de información de distintas fuentes, eh, hablamos de lo que son, es lo más deseable, es lo más apropiado, lo más adecuado es combinar las fuentes, ¿ya? Y cuando combinamos las fuentes, nosotros mayormente, cuando hacemos una combinación de estas fuentes, mayormente obtenemos resultados más apropiados. Entonces es muy importante esto de combinar la fuente. ¿Por qué combinar la fuente? La información secundaria obtenida de diferentes fuentes, la combinación de datos permite al investigador, dice, compensar debilidades de un método con la fortaleza de otro. Entonces, también en la combinación de esta información de varias fuentes, nos ayudan a generar más hipótesis. Y al generar más hipótesis, ya estamos viendo con más claridad el problema. Entonces, es muy importante la combinación. Es más importante la combinación, más importante la combinación que tenemos que tener en combinar las distintas fuentes de información de datos secundarios, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya, en la investigación de mercados ya internacionales me dice, hay una gran variedad de datos secundarios. Si nosotros entramos a la web, vamos a encontrar infinidad de datos secundarios, ¿ya? Para la investigación. El problema no es la falta de datos, sino la enorme cantidad de información disponible, ¿ya? La enorme cantidad, en la actualidad, la, la enorme cantidad de información disponible en la web y la diversidad de las fuentes. Entonces, ahora el problema es que tenemos mucha información. ¿Y cómo vamos a elegir toda esa información? ¿Cómo vamos a seleccionar la información más adecuada para nuestro problema? Entonces, es ahí el dilema. Y para eso nosotros tenemos los cinco criterios para evaluar esos datos y escoger lo más adecuado para nuestra investigación. ¿Ok? Entonces, de eso hablamos en lo que es, en lo que es una investigación de mercado, ¿ya? Por ejemplo, tenemos datos secundarios aquí, tenemos datos secundarios. En los datos secundarios podemos tener, estos datos secundarios se pueden dividir en organizaciones nacionales, ¿ya? En datos de organizaciones nacionales, organizaciones internacionales, organizaciones en países extranjeros, ¿ya? Lo que pasa en las organizaciones nacionales, en fuentes gubernamentales, tal es el caso de INE, y en fuentes no gubernamentales, que son las empresas privadas, empresas que se dedican exclusivamente a la recolección de datos, a investigar. Entonces, existen también. Entonces, por eso lo que decimos, fuentes gubernamentales, un ejemplo es el INE, y fuentes no gubernamentales, eh, empresas privadas que se dedican a la recolección de datos. ¿Ok? También tenemos para organizaciones en países extranjeros. En países extranjeros tenemos los gobiernos, organizaciones internacionales, ¿ya? Cuando hablamos de gobierno, hablamos de los datos que tienen los gobiernos acerca de su comunidad, ¿ya? De su país. Cuando hablamos de organizaciones internacionales, hablamos de la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Esos organismos internacionales que también tienen datos y que tienen una finalidad, ¿ok? Y también hablamos de las asociaciones del comercio. Asociaciones, por ejemplo, como la asociación aquí de la Mercosur, que tienen, ¿no? Tienen ellos también manejan muchos datos. Por eso hablamos de datos internacionales, datos secundarios internacionales, que nos pueden ayudar en lo que es nuestra investigación.
La ética de la investigación. Es muy importante recalcarle este punto. En la ética de la investigación. Miren lo que nos dice, algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y que muchos hablan. Inclusive les comenté que hay un video en YouTube que habla, que dice que las estadísticas es es la prostituta de las matemáticas, nos dicen, ¿no? Y es algo muy equivocado, algo muy errado, eh, algo mal definido, un título bien malo, porque en realidad las estadísticas no es eso. Las estadísticas cumplen un proceso científico, fue demostrado científicamente las estadísticas, ¿ya? Lo que pasa es que en el proceso de científico de recolección, en el proceso científico de la investigación o de la investigación de mercado, es muy distinto que un individuo o que el investigador viole alguno de estos puntos del proceso, llegue a violarlo, ¿ya? Entonces, el que está actuando de mala fe, el que está obrando mal, es el investigador, seguramente por favorecerse, seguramente por recibir algún premio, algún beneficio, etcétera, etcétera. Pero el que lo está violando es el individuo, no así, ¿ya? No así la persona, no así la persona que viola el proceso y no así el proceso de lo que es las estadísticas, el proceso científico. Y es por eso que lo que dice aquí, la ética de la investigación. Usted tiene que tener ética para la investigación. El investigador tiene la obligación y la ética de asegurarse, ¿ya?, que los datos secundarios sean pertinentes y útiles. Uno de los criterios muy importantes, pertinentes y útiles y si hablamos de que los datos secundarios sean pertinentes, sean actuales, tengan confiabilidad, tengan calidad, ¿ya? Entonces, y tengan disponibilidad y sean útiles para el problema en cuestión, ¿ya? Los datos secundarios deben evaluarse con criterio. Hablamos con los 5 criterios. Debe evaluarse con los 5 criterios que mencionamos anteriormente. Estamos hablando de los criterios. Solo se deben considerar los datos que se consideren apropiados. O sea, yo puedo considerar solo los datos que sean apropiados para mí. También es importante que los datos se hayan recolectado mediante el procedimiento apropiado de acuerdo a la investigación. Muy importante eso. Y es un claro ejemplo, ¿verdad? Tenemos un claro ejemplo, situaciones que pasaron aquí en las elecciones de Bolivia. Entonces, ahí no tuvieron ética en la investigación, no tuvieron ética, nadie tuvo ética para hacer esta barbaridad. ¿Ya? Entonces, es muy importante. Esta parte de la ética en la investigación es muy importante porque aquí es cuando las personas tropiezan por dar favoritismo a alguien y se están quemando profesionalmente y como investigador se están quemando también. Entonces nosotros no debemos hacer eso. Debemos seguir los criterios, debemos seguir la metodología científica de la investigación. No tengo que favorecer a nadie. El resultado salió lo que salió, sea positivo o sea negativo. Estamos siendo realistas con los datos que estamos obteniendo. Entonces, eso mucho pasa en la vida real. ¿Ok? Entonces, el otro punto, ya gracias. En el otro punto hablamos de, aquí miren, les dije que ahora había un tema, ahora había